Bien, señores alumnos, vamos a iniciar el dictado de las clases. Primero la clase inaugural. Quiero darles la bienvenida al desarrollo de este curso de obstetricia que se está desarrollando en el semestre 9. Esta promoción tiene dos secciones. La sección A, que son ustedes repartidos en 7 grupos. Después de ustedes vendrá la sección B, igualmente con otros 7 grupos, después que ustedes concluyan este ciclo. Como ustedes saben, el curso de obstetricia eh, estamos llevando de acuerdo al plan de estudio del 2016. Se desarrolla en el noveno semestre y tiene un creditaje de 6 créditos. 6 créditos. Este curso es eminentemente teórico-práctico, eminentemente teórico-práctico. Ustedes conocen por el momento que nos está tocando vivir, se han hecho una serie de modificaciones y no es posible hacer las prácticas presenciales, pero de alguna manera estamos aprendiendo a, a dictar estas clases en forma virtual y los resultados también son alentadores y satisfactorios. Hay buena actitud de parte de los alumnos, hay buena actitud también por parte de los docentes. En tanto, hemos podido cerrar en el semestre, el año pasado, todo el año pasado llevamos obstetricia con la promoción anterior, ginecología con ustedes, y este año también parece que todo el año va a ser igual. Pero entonces creo que sí ya estamos tratando de mejorar, siempre estamos aprendiendo, siempre estamos mejorando. El objetivo es de que el mensaje sea claro y el aprendizaje también sea satisfactorio para ustedes. Recomendamos como bibliografía para la revisión de sus temas, de sus tópicos teóricos o sus seminarios, el texto de Obstetricia Williams. Williams es un texto completo, didáctico, muy actualizado. De la última edición es la 25ª edición del 2019. También tenemos como un texto de consulta el texto de Schwartz. Obstetricia de Schwartz, igualmente de la 7ª edición del año 2019, que también están actualizados con todos los temas. Tiene la ventaja que estos autores andan actualizando la información. Ustedes saben que el acopio científico va en forma constante y hay que estar actualizando los conocimientos. Hay otros textos más, pero estos libros los venden en fotocopia, están muy económicos, están al alcance de todos ustedes. Sería bueno siempre tenerlo en el bolsillo o a la mano. Estos textos lo venden, no sé, antes lo vendían en la Facultad de Medicina de la UNSA, en la parte de afuera, había unas carretillas, costaba 30 soles, 40 soles. No hay necesidad de comprar textos, depende de la economía de cada uno, por supuesto. Pero una fotocopia, un texto de fotocopia, el objetivo cumple las necesidades de la... Entonces, este semestre más estamos con las prácticas virtuales. Quizá más adelante cambie la situación, mejore nuestra emergencia y quizá podamos volver a las clases presenciales. Hemos diseñado la programación de actividades virtuales, como ahorita vamos a narrar. En el sílabo también nos pedía la programación de actividades de investigación formativa y de proyección social. Esto lo hemos diferido por la emergencia, no lo podemos hacer en este momento, quizá más adelante. Entonces, hemos calendarizado las actividades con el desarrollo, además de las prácticas, con el desarrollo de los seminarios.
Entonces, al final de cada fase, los delegados de cada grupo, entonces, deben hacer un acopio de la información del desarrollo y la sustentación de los seminarios expuestos y discutidos con sus respectivos tutores en un solo archivo para subirlo al aula virtual para que sea una evidencia de la evaluación y del desarrollo que está cumpliendo como está en el seminario. Hemos programado para la primera fase 3 seminarios. Para la segunda fase, 2 seminarios y para la tercera fase también 2 seminarios. Entonces eso coordinan con sus tutores el desarrollo, cómo va a ser el desarrollo de cada seminario, pero sí tiene que cumplirse al 100% el desarrollo de los seminarios. Ahora, para las clases teóricas, igual tienen que registrar su asistencia en el módulo, pero por el momento pueden ser con su delegada que va a registrar la asistencia al inicio de las clases teóricas. Y en cuanto a la calificación, es parecido al semestre anterior que hicimos para el curso de ginecología. El hecho de hacer primero ginecología y después obstetricia nos trae muchas ventajas. Nos trae muchas ventajas. Acabo de revisar con los alumnos, con mi grupo, prácticamente están muy adelantados. Tiene una serie de ventajas hacerlo primero ginecología y después obstetricia. Antes era al revés, pues primero hacíamos obstetricia y después hacíamos ginecología, pero ahora ya nos hemos ordenado como están los estándares internacionales. Para las evaluaciones, igual que ginecología, entonces el alumno tiene un total de 20 puntos. La asistencia va a seguir valiendo 1 punto, el seminario va a seguir valiendo 3 puntos y la prueba escrita o teórica va a seguir sobre 16 puntos. Entonces, en total, suma 20 puntos. Igual no ha sufrido ninguna variación como el semestre anterior. Las guías prácticas, entonces, para las prácticas virtuales. Hemos programado por rotaciones. Bueno, esto es para decirles nomás que el inicio estamos iniciando hoy 29 de marzo, vamos a concluir el 25 de julio. El 25 de julio. Con ustedes estamos arrancando hoy, con la BEA arrancamos el 31 de mayo. Entonces el avance del desarrollo será de acuerdo a la canalización de las guías de práctica que hemos diseñado. En cuanto a los grupos, también ya les he pasado esto al WhatsApp, supongo que tienen conocimiento. Contamos con 10 grupos, 10 grupos. Entonces, la universidad ha designado a los docentes, como están programados acá. Quien habla y el doctor Taco, como están dedicados exclusivamente a la universidad, ya no trabajan en otros establecimientos de salud, entonces se les ha asignado 2 grupos. Este, perdón, 12, sí pues, 16 horas, ¿no? Y a los otros docentes les han asignado 8 horas, entonces por eso es que un grupo va a compartir con 2 docentes. Y les he puesto, por decir, el, el grupo 3, comparte el doctor Julio Aguilar con el doctor Delgado. Entonces, un docente hace lunes y martes y el otro docente hace miércoles y jueves. Son las cuatro prácticas de la semana. Y así como estaban programados. El desarrollo de seminarios ya comencé con el doctor Delgado que me llamó, entonces hemos coordinado unas cositas. Entonces, entre docentes, un segundito, por favor, déjame.
Muy bien, entonces seguimos avanzando. En la primera fase, o sea, del 29, desde hoy día hasta el 8 de marzo, tenemos que desarrollar todas estas guías. Por ejemplo, con mi grupo hemos avanzado ya lo que es historia clínica perinatal. Mañana haré este embarazo de alto riesgo y atención prenatal. Y así van calendarizando. Y como son dos docentes, ellos tienen que ponerse de acuerdo para ir avanzando en este orden, para que no haya duplicidad de información. Entonces juega importante el delegado a cada grupo comunicar con sus docentes, doctor, hemos avanzado hasta tal cosa y seguimos con eso. Por eso está programado todos los temas que tienen que desarrollar en ese orden. Esto tienen ustedes y tienen todos los docentes esta programación. Para la segunda fase empezamos el 12 de abril y terminamos el 29 de abril. Tendremos que ver, por ejemplo, atención del parto, evaluación del bienestar fetal, con todas estas cosas igualmente desarrollamos en la parte práctica. Y la tercera fase, entonces tenemos también, terminamos el 20 de mayo con este desarrollo, entonces manejo de emergencias obstétricas, atención inmediata al recién nacido, conceptos sobre lo que es bioseguridad, que ahora es importante esta emergencia, medidas preventivas durante la cirugía, profilaxis, qué sé yo, y la planificación familiar. Entonces con eso terminamos el 20 de mayo, la parte de prácticas. Eso es lo que quería decirles en cuanto a la actividad de desarrollo de práctica. En cuanto al desarrollo de la parte teórica, las clases teóricas se realizan todos los días a las 2:30, como está programado el sílabus. Tanto el sílabus como la calendarización está en el sistema del blog. Ustedes pueden subir y ver e informarse con mayor tiempo que ustedes dispongan. Hasta acá, ¿alguna pregunta, por favor? Estoy ya no contestar cualquier, aclarar un concepto, alguna pregunta. Hola, Sí, doctor, aquí estamos. ¿alguna pregunta, por favor, ahora, sobre esto que les he hablado? Muy bien. Entonces, si no hay preguntas, vamos a empezar a dictar nuestra clase teórica que está programada por hoy día. ¿Pueden ver, por favor? ¿Me confirman? Todavía no, doctor. A ver, vamos a confirmar otra vez. Voy a compartir nuevamente. Ahora sí, doctor, ya se Ah, puede ver. gracias. Gracias. Bueno, ahora vamos a desarrollar lo que es la historia clínica perinatal. Ujú. La historia clínica, como ustedes saben, toda historia clínica que ustedes manejan en las diferentes especialidades, es un documento que nos permite registrar en forma sistemática los datos expresados por la paciente, que entonces presenta el proceso mórbido. En este caso será una mujer gestante. Y todos los datos recogidos por el examinador, o sea, por el médico o por ustedes. Entonces, todos esos datos, tanto lo que nos dice la paciente como lo que ustedes van a encontrar en el examen clínico, tiene que estar registrado en una historia clínica. Ese documento, pues, de historia clínica es un documento médico legal por excelencia. Entonces, eh,
Una historia clínica bien hecha, bien hecha, no va a tener ningún problema ante cualquier reclamo que pudiera hacer una paciente. Entonces está registrado en la historia clínica. Y no omitir ningún dato que, por eso todo hay que registrarlo en la historia clínica. Por decir, si una historia clínica está la paciente hospitalizada, ustedes tienen que hacer una evolución, si hacen una evolución o una ronda o una visita médica, como quisieran llamarlo, ustedes tienen que poner la fecha, la hora y la firma y sello del momento que ustedes están evaluando a la paciente y cómo encuentran, en qué estado encuentran la paciente. Pero no obstante de su existencia desde los inicios de la medicina, aún no se ha logrado estandarizar su uso, ni utilizar de manera sistematizada lo amplio y sustancial que es la historia clínica. Ahorita hay problemas aún. La mayor parte ya están digitalizadas, ya están virtualizadas, pero hay otros establecimientos que aún no han logrado la virtualización y estamos todavía en forma manual, copiando, haciendo historias clínicas. Entonces, por esta situación, aún tenemos algunas limitaciones en cuanto a la información. El Ministerio de Salud, mediante una resolución del año 1994, da unas normas técnico-administrativas para la atención integral de la salud materno-infantil. Eso es un texto que está escrito en esta historia clínica perinatal. En ese documento se determina perdón, el uso del sistema informático perinatal. Entonces, abreviado con estas letras. Desarrollado por el Centro Latinoamericano de Perinatología y Desarrollo Humano, del CLAP, organismo de la OMS, la Organización Panamericana de Salud, región de América, parte anexal de la OMS, de la Organización Mundial de Salud, como los instrumentos de información del programa materno perinatal. Entonces todos con este sistema hablamos del mismo idioma. Acá en Venezuela, en México, etcétera, entendemos el mismo sistema de información. Ahora, la historia clínica perinatal, entonces, uno de sus componentes puede ser el sistema de información perinatal, es la historia clínica perinatal base, modelo de utilidad para los servicios de salud materno y perinatales de los establecimientos de salud. Actualmente es necesario optimizar los contenidos y la calidad de datos a obtener a fin de generar información útil para la toma de decisiones oportunas, adecuadas y acordes con las políticas del Ministerio de Salud. Entonces, es importante registrar los datos de acuerdo también al momento de la edad gestacional, del momento donde se encuentra. Tenemos una atención de consulta externa, es una atención de emergencia, es una atención estando hospitalizada la paciente. Todo debe estar registrado en esta historia clínica. La historia clínica materno-perinatal, entonces habíamos dicho que es un instrumento desarrollado en base a una metodología sistemática. Como hemos visto anteriormente, el sistema informático perinatal, que es obra en todos los establecimientos y en todos los países. El objetivo es satisfacer las necesidades de información en la atención de la gestante y del recién nacido. Asimismo, este documento obedece a los avances mostrados por los servicios de salud en la atención de la gestante y recién nacido. Su aplicación es a nivel nacional y se cuenta con el personal profesional debidamente capacitado. Todos están capacitados en el llenado de esta historia clínica. La oficialización de la historia clínica materno-perinatal y su aplicativo analítico en Perú se registró el 17 al 8 de enero del año 2000, según resolución ministerial que está anotado ahí. Esta es la resolución ministerial, no hace falta repetirlo. La estructura de la historia clínica. El nuevo modelo de historia clínica presentado en este instructivo se basa en la experiencia obtenida en el uso de la historia clínica
perinatal base y en la experiencia piloto realizada en el Centro de Salud de Tahuantinsuyo Bajo, establecimiento que pertenece a la Dirección de Salud Lima Norte. La historia está constituida por 4 páginas, 4 páginas. Como estamos viendo en la primera página, en la primera se presenta la afiliación, los antecedentes obstétricos, los datos bases de cada gestación. Y en la segunda página se presenta el área respectiva para el registro de los datos de la obtención de los controles prenatales, que pueden ser hasta un número de 9. Lo mismo, entonces, habíamos dicho, en este rubro vemos acá, primero está la afiliación de la paciente, el nombre, edad, dirección, de dónde viene, distrito, etcétera, la edad de la paciente, también va el nombre del esposo, del conviviente, del padre recién nacido, y acá van los antecedentes obstétricos, la gestación, si ha habido abortos, los partos, si estos partos han sido vaginales o ha sido por cesárea, hay nacidos muertos o hay nacidos vivos, cuántos viven, cuándo fue la terminación del último parto, en qué condiciones, cuánto pesó el recién nacido. Estos datos son como antecedentes obstétricos de la paciente. Luego, en el siguiente rubro están los antecedentes familiares de la paciente. Entonces, si ha habido antecedentes, alergia, anomalías, diabetes, hipertensión, gestación, etcétera, si ha habido, se marca. Y ustedes ven, si ahí tiene una coloración distinta que nos va diciendo los factores de riesgo. Hipertensión, TBC pulmonar y otros. También los antecedentes de algún tipo de patología si es que la paciente ha presentado. Luego vienen los datos del embarazo actual. Esto es el embarazo actual. Entonces, datos del embarazo actual. ¿Dónde está, pues, el peso? ¿Con cuánto empezó la paciente? ¿Cuánto empezó? ¿Cuál es su talla? Si es que ha recibido alguna vacuna, la antitetánica, por decir, el tipo de sangre, el grupo sanguíneo, la fecha que se realizó. Entonces, si se realizó el taller de psicoprofilaxis, también anotar cuántos talleres, la fecha de la última menstruación y el cálculo de la fecha probable de parto. Para calcular la fecha de parto se aumenta 7 días y se resta 3 meses y sale la fecha probable del parto. Si se ha hecho estudios serológicos, entonces se ha hecho la HB o el BRL y la hemoglobina, cuándo, la fecha y cuánto de hemoglobina. Esto es concerniente al embarazo actual. Igual, los ángeles de glucosa, entonces el examen también, el examen clínico que tienen que hacer, en la primera visita se hace el examen clínico, pulmonar, cardiovascular, todo el examen clínico general. Entonces, si hay una patología, se anota acá, de acuerdo al CIE-10, el tipo de patología que tiene la paciente se anota. Y después vienen ya los datos sobre el parto, sobre los recién nacidos, etc. Entonces, en la segunda página se presentan los espacios respectivos para el registro de los controles prenatales. Fíjense, acá van los controles prenatales, la fecha que va a anotar la edad gestacional, el peso de la madre, la presión arterial, entonces, cómo está el feto, la longevidad cefálica izquierda, todo el desarrollo y vamos comparando mes a mes, mes a mes, mes a mes. Y por decir acá, la paciente está pesando 64 kilos y acá nos viene, como en este caso. Fíjese, el 6 de junio de un mes de 60 a 64 kilos es demasiado, ¿no es cierto? Porque el incremento normal es más o menos 1 kilo, alrededor de 1 kilo, pero acá ha aumentado 4 kilos. Ojo, algo está pasando. Para eso son los controles prenatales, para ver cómo está incrementándose la altura uterina, el peso de la madre, la presión arterial, etcétera. Para eso son los controles. No es control y olvidarse de eso, no. Uno tiene que mirar todo, cómo va yendo cada parámetro. Entonces incluye un casillero para anotar las observaciones del control prenatal, un casillero para colocar medicaciones importantes que haya recibido la paciente, las patologías maternas si tiene algún tipo de patología, un listado de las principales y frecuencias patologías relacionadas con la gestación de la gestante.
En la tercera parte se tienen cuatro secciones referidas. Acá es sobre el parto o aborto, si que el embarazo también es aborto, el aborto, recién nacido, todo el puerperio de la paciente, y un listado de las principales y frecuentes patologías relacionadas con el recién nacido. Está también para registrar todos los datos. Acá lo tienen. Entonces, no se ve muy claro, pero acá está sobre lo que es recién nacido, la atención del recién nacido y sobre el parto. Finalmente, la última página presenta las siguientes secciones. Entonces, egresos y reingresos. Si la paciente fue dado de alta en buenas condiciones, a veces en alguna situación puede reingresar, ya sea por infección, por fiebre o por hemorragia, etcétera. Está detallado a anotar la fecha y qué día del puerperio está, que puede ocurrir estas situaciones. Las indicaciones de alta, ¿cuáles son las indicaciones de alta, señora? Dieta completa, higiene perineal, higiene de los pezones, lactancia materna, deambulación, si es una gran multipla tendrá que tomar su tóxico, etcétera. Todas las indicaciones por escrito. Y la epicrisis, siempre toda historia clínica tiene que tener la epicrisis. Esta epicrisis lleva a la paciente para que si va a su control a otro establecimiento tenga información de lo que ha ocurrido el parto y que ha recibido en el momento del alta. Y un listado de los códigos de las indicaciones principales de parto operatorio inducido, de acuerdo al CIE-10 que está registrado para llenar, igual para información y conocimiento del establecimiento donde se va a atender posteriormente. Estos son los códigos, acá están los códigos más usados del CIE-10, por decir amenaza de parto prematuro, será O470, control de embarazo Z390, infección urinaria O390, no estoy, ya lo tenemos de memoria, pero también acá están para registrar si uno no se acuerda, están ahí. Igual, lo mismo que le hemos narrado. Muy bien, ahora pasamos al embarazo de alto riesgo. ¿Qué es embarazo de alto riesgo? Embarazo de alto riesgo es aquel que cursa en presencia de factores de riesgo, ya sea maternos o ya sea fetales, los cuales pueden derivar de elementos epidemiológicos o biológicos, igualmente sean causas maternas o fetales, haciendo de este un embarazo cuyo pronóstico materno y fetal es peor al de un embarazo normal. No solamente en el embarazo, también está incluido acá que pudiera haber este mal pronóstico durante el parto y durante el puerperio. Un ejemplo, una paciente con infección genital puede complicar con una infección puerperal después del parto. Entonces, o en el embarazo, igual, una paciente con un portador de diabetes mellitus, entonces puede complicar en el momento del embarazo. Entonces, todas estas cosas, puede haber este mal pronóstico tanto durante el embarazo, durante el parto, durante el puerperio. Este grupo, al que se denomina alto riesgo, presenta múltiples factores con un potencial de daño sobre el feto y sobre la madre, o sobre uno de ellos, que condiciona un aumento de morbilidad materno-fetal, obviamente. El ejemplo, acá tenemos dos ejemplos. Entonces, efectivamente, puede haber alguna complicación, a veces no siempre son notorios estos elementos epidemiológicos y biológicos de la madre. Entonces, a veces debutan durante el embarazo y se complica pues también durante el embarazo, durante el parto o durante el puerperio. Se estima que entre un 10 a 20% de los embarazos tienen factores de riesgo. Y estos contribuyen al 80% de morbilidad y mortalidad materno y perinatal. El enfoque de riesgo. Entonces, el enfoque de riesgo. Un factor de riesgo se define como aquel que directa o indirectamente contribuye a que se modifique el desarrollo normal del feto o del estado materno, o de ambos. Por ejemplo, el consumo del tabaco va a traer problemas con el desarrollo del bebé. Un embarazo doble o múltiple o triple ya pone en riesgo la evolución normal de la gestante, del parto, o sea, no va a ser igual. Un cáncer de mama, igual.
ya pone en riesgo, es un factor de riesgo. O una madre mayor con el antecedente de algún tipo de cirugía también constituye un factor de riesgo. Ese es un enfoque de riesgo. Esto ya lo saben ustedes, se define como un embarazo de riesgo, aquel que presenta un riesgo estadísticamente elevado de accidente perinatal por sus condiciones generales, antecedentes o anomalías que aparezcan durante el embarazo. Este concepto afecta tanto a la madre como al feto. Obviamente que la identificación temprana de los factores de riesgo pueden prevenir o modificar los resultados perinatales desfavorables. Por ejemplo, en una ecografía genética, entre otros objetivos que tiene, es para predecir si en el futuro esta gestante va a complicarse con una preeclampsia o con una restricción en el crecimiento intrauterino. Entonces podemos administrar aspirina para disminuir este riesgo. O sea, la identificación temprana sí tiene valor. Otro ejemplo, entonces, si una paciente obesa o con diabetes o prediabetes va a buscar embarazo, primero tenemos que hacer una consejería antes de buscar el embarazo, llevar a un estado normal antes de buscar el embarazo en esas condiciones. La valoración del riesgo es un pronóstico dinámico. Se puede incrementar, se puede disminuir o se puede mantener sin variación. De ahí la necesidad de realizar una evaluación continua. El riesgo relativo es el grado de asociación, entonces, que expresa el número de veces en que el daño aparece en las personas que presentan este factor. El conocimiento del valor del riesgo relativo es importante para la atención directa de una gestante determinada. Ahora, para la medicina preventiva depende del grado de asociación con el daño a la salud, relación de la frecuencia del factor de riesgo en la comunidad y de la posibilidad de prevenirlo. ¿Qué posibilidades hay de prevenir? En relación de un factor de riesgo determinado con un daño concreto puede ser de tres tipos. Esta relación puede ser de tres tipos. Primero, una relación causal, después una relación favorecedora y una relación predictiva o asociativa. En cuanto a la relación causal, el factor de riesgo desencadena el proceso morboso. Ejemplo, la placenta previa originará la muerte fetal por anoxia. La rubiola durante el primer trimestre que va a causar malformaciones congénitas. Es una relación directa. En tanto que la relación favorecedora es aquella en que existe una franca relación entre el factor de riesgo y la evolución del proceso, pero no es la causa directa. Por ejemplo, la gran multiparidad favorece la situación transversa. La gran multiparidad puede favorecer el prolapso del cordón umbilical. O sea, es una relación favorecedora, no es directamente causal. Y la relación predictiva o asociativa se expresa en sentido estadístico, pero no se conoce la naturaleza de esta relación. Por ejemplo, la mujer que ha perdido ya un feto o un recién nacido corre más riesgo de perder su próximo hijo, obviamente. Entonces esto amerita hacer estudios en el embarazo actual, para prevenir este daño, podría ser un daño. Fundamentos, lo mismo que hemos hablado. Identificación del alto riesgo obstétrico. La identificación fácil y rápida de los factores de riesgo para poder iniciar el manejo adecuado. Entonces, la identificación debe ser temprano y rápido. Entonces, cuanto más temprano se detecte, tenemos chance de corregirlo en la medida de las posibilidades. La evaluación continua durante todo el embarazo. Estos pacientes no podemos dar al abandono, no podemos controlar, señora, véngase al mes o véngase, tenemos que hacer seguramente controles más cercanos. Una restricción del crecimiento intrauterino, puede decir, no podemos controlar contando las 28, 30 semanas cada mes, no. Tenemos que controlar cada 15 días, cada semana, dependerá también de la evolución de la restricción.
Determinar la presencia de cualquier complicación que haga que una gestante de bajo riesgo se convierta en una de alto riesgo. Algunas definiciones, entonces, el embarazo de bajo riesgo. Entonces, embarazo que transcurre en patrones de morbilidad o sin patología dentro de los cambios que esperaríamos encontrar en la madre y que conlleve un feto y recién nacido con un adecuado crecimiento y desarrollo biopsicosocial normal. Ese es bajo riesgo, bajo riesgo. Y embarazo de alto riesgo, embarazo que por coincidir durante la gestación, en el parto o en el neonato, circunstancias biomédicas, psicológicas y sociales o de otra índole se acompañan de una movilidad materna y perinatal superior al de la población general, obviamente. Acá tenemos los factores de riesgo. Los factores de riesgo, características o circunstancias identificables que se asocian con un riesgo anormal de poseer, desarrollar o ser especialmente afectado de forma desfavorable por una enfermedad. Cada factor de riesgo tiene un impacto, tiene una prevalencia y complicaciones específicas para la madre, para el feto o para ambos. Y los psicosociales, el estrés. El estrés psicosocial aumenta posibilidades de resultado perinatal desfavorable en un 80%. Para complicaciones obstétricas y un 44% para complicaciones neonatales. Fíjese el porcentaje tan alto de esta, a veces que no se detecta el estrés psicosocial, la ansiedad, el soporte familiar, el inadecuado, etc. Antecedentes médicos, la hipertensión arterial crónica, la preeclampsia, diabetes mellitus, problemas tromboembólicos, alteraciones del sistema endocrino, como el hipo o hipertiroidismo, etc. Antecedentes reproductivos, igualmente, evolución de la enfermedad actual. La gestación es un proceso dinámico, no es estático, dinámico. Desde el momento de las modificaciones que ocurren en el organismo de la madre, como el desarrollo mismo del embarazo. Un factor de riesgo puede identificar en algún momento del embarazo o persistir o desaparecer. Bajo riesgo, gestantes en las que no han habido, no se ha podido identificar ningún factor de riesgo. Un riesgo medio o intermedio, anomalías pélvicas, cardiopatía leve, condiciones socioeconómicas desfavorables, embarazo no deseado, estatura baja, control insuficiente de la gestación, esterilidad previa, fumador habitual, edad inferior a 16 años o superior a 38 años, o sea, mayores, tardías, gestante RH negativo, gran multiparidad, incremento excesivo o insuficiente de peso, obesidad no mórbida, riesgo de enfermedad de transmisión sexual, infecciones urinarias o bacteriuria, asintomática, riesgo laboral, sangrado genital en el primer trimestre, periodos intergenéticos inferiores a 12 meses, periodo de intervención corto. Los controles generales en gestaciones de alto riesgo. Primera consulta, hacer una buena anamnesis, una afiliación, antecedentes familiares, antecedentes personales, antecedentes obstétricos y ginecológicos, gestación actual. Y los exámenes de laboratorio, pedir todo cómo está la hemoglobina, el grupo sanguíneo, el perfil de coagulación, lo cultivo siempre para descartar infecciones o bacterias asintomáticas, descartar problemas metabólicos u otro tipo de, o sea, TSH, que pedir la glucosa, etc. Solicitar interconsultas lo que corresponda. Si que la paciente cursa con exceso de peso o defecto de peso, nos ayuda mucho el nutricionista, el psicólogo, si hay estrés, o el genetista, si tiene antecedentes de la mujer de haber tenido dos pérdidas o abortos, etc. Y otros especialistas clínicos o quirúrgicos, dependerá de cada caso del paciente. Las consultas posteriores, entonces la frecuencia de cada visita y las exploraciones complementarias vendrán determinadas por el tipo de enfermedad o por la severidad de la misma. Siempre habrá que controlar el peso, la presión arterial, el latido cardiofetal, los movimientos fetales, la altura uterina, básico, y detección de la altura uterina. Importante. Hoy hemos discutido un caso clínico, una gestante, que nos llamaba la atención la altura uterina insuficiente que hizo sospechar una restricción del crecimiento intrauterino.
El examen pélvico, es importante hacer el tacto. Se indica siempre en la primera consulta. No se debe poner el espéculo, detectar infecciones genitales, problemas a nivel del cuello uterino, malformaciones que puede haber sobre todo en primerizas. Es importante el examen. Hay que poner el espéculo y ver, y tomar muestras y tratar si hubiera una infección. Periódicamente y de acuerdo a la presunción de riesgo se realizarán ecografías para evaluar el desarrollo y el bienestar, saber el bienestar fetal. Estimar el peso, el volumen del líquido amniótico también es importante. Bien, pasamos al riesgo reproductivo. Riesgo reproductivo. Riesgo reproductivo es la identificación, es el registro y es el análisis de los factores que puedan predisponer o condicionar un evento que aumente la mortalidad materna y fetal. Entonces, tenemos que investigar en el momento de la consulta. Tenemos que saber si hay riesgos externos que puedan complicar con el desarrollo del embrión. Tenemos que ver antecedentes de la paciente, si tiene el consumo de tabaco, alcohol o drogas u otras cosas. Identificar y registrar. Si no identificamos, no registramos, se nos está pasando un factor que pueda complicar más adelante. Entonces la evaluación del riesgo reproductivo puede hacerse preconcepcional, puede ser durante la gestación y antes de las 28 semanas para prevenir cualquier otra complicación más adelante, y recién nacido. El riesgo preconcepcional se conoce como riesgo preconcepcional a la probabilidad que tiene una mujer no gestante de sufrir daño, ella o su producto, durante el proceso de la reproducción. Diabetes, problemas tiroideos, problemas neoplásicos, etc. La edad también es un factor importante. Condicionando por una serie de factores, enfermedades o circunstancias únicas o asociadas que puedan repercutir desfavorablemente en el binomio madre-niño, o durante el embarazo, o durante el parto, o durante el puerperio. El riesgo puede ser de carácter biológico, puede ser de carácter psicológico o puede ser de carácter social. Es el riesgo preconcepcional. Entonces acá tenemos la salud reproductiva. Entonces empieza con la atención preconcepcional. Después tenemos que seguir con la atención prenatal. Después la atención del parto y puerperio. Una vez producido el parto, tenemos que seguir con la atención del recién nacido saludable, la atención del neonato en forma precoz. Entonces la mujer debe recibir atención no solo durante el periodo prenatal y el parto, sino también durante el periodo preconcepcional, que es lo más importante. O sea, la alimentación es fundamental. Si una paciente está muy delgada o muy obesa, al de buscar embarazo, tenemos que corregir esta situación. Es importante destacar que cuando se asocian algunos de los factores, el riesgo se incrementa. Se incrementa. La edad se incrementa en mujeres menos de 18 años o mayores de 35 años. La paridad mayor en la primera gestación y después de la quinta gestación. Grandes multíparas. Intervalo intergenésico, cuando el intervalo es menos de 2 años, o sea que hay un periodo intergenésico corto. También un periodo intergenésico largo, más de 10 años. Antecedentes de la mala historia obstétrica, antecedentes mayor cuando la mujer ha tenido abortos, natimuertos, muertes neonatales, 2 o más cesáreas, etc. Ese es mal antecedente obstétrico. Acuérdense en el examen cuando digan, ¿qué es mal antecedente obstétrico? Estamos abortos, natimuertos, no sé bien, y marcan otras cosas. Una vez detectado el problema y su magnitud, se debe actuar para erradicar o para disminuir o para controlar el riesgo y la posibilitar el embarazo.
o tomar una conducta sobre la anticoncepción temporal o definitiva. Un control y reconocimiento adecuado del riesgo preconcepcional se disminuye la movilidad de mortalidad materna y perinatal. Fíjense, todo está en una balanza, El éxito de la atención prenatal reside en la identificación temprana de la gestante con factores de riesgo. De nada vale ya hacer la detección cuando el daño está hecho, cuando el daño está complicando con el embarazo o con el parto o en el puerperio, a fin de planificar una adecuada atención con la finalidad de evitar o disminuir en lo posible el daño materno o el daño perinatal. Factor de riesgo es la situación que ya estamos repitiendo por segunda vez, es la situación que directa o indirectamente contribuye a que se modifique el desarrollo normal del feto, el estado materno o de ambos. Otra vez repetimos, la identificación temprana y atención adecuada pueden prevenir o modificar los resultados perinatales desfavorables. La valoración del riesgo es un proceso dinámico, puede incrementar, disminuir o mantener sin variaciones. De ahí la necesidad de hacer una evaluación continua de la gestante. El concepto de embarazo de alto riesgo también lo hemos repetido. Entonces, clasificación. Entonces, acá tenemos bajo riesgo, podemos considerar el riesgo obstétrico de bajo riesgo cuando hay un déficit nutricional, grado 3 o 4, cuando hay muerte perinatal, estamos hablando del antecedente, cuando hay incompetencia cervical, cuando hay partos prematuros, parto previo con inmunización, preeclampsia, eclampsia, desprendimiento, prematuro de placenta, cesárea anterior, bajo riesgo. Alto riesgo es cuando hay tumor de ovario, cáncer de ovario, cuando hay hipertensión arterial, enfermedad renal, litiasis, cardiopatías, procesos malignos, anemia por hematitis falciforme, enfermedad pulmonar, enfermedad del tiroides, enfermedad hepática, epilepsia. El riesgo perinatal es un conjunto de condiciones clínicas suelen asociarse con el alto riesgo perinatal. Dentro de ellas existen las maternas, las fetales, el trabajo de parto prolongado o parto precipitado, así como los neonatales inmediatos. Condiciones maternas, la edad del momento del parto es importante, el nivel socioeconómico, los antecedentes de infertilidad, el hábito del tabaquismo, afecciones endocrinas como diabetes, tiroides, malnutrición, enfermedades pulmonares, anemia, etc., alcoholismo y drogas. Condiciones fetales, puede haber condiciones de embarazo múltiple, puede condicionar la restricción del crecimiento igualmente, la macrosomía fetal, la malposición fetal, las situaciones transversas, alteraciones del bienestar fetal, etc. Condiciones del trabajo de parto y el parto también pueden dar a esta alteración, las afecciones graves que comprometen la vida del neonato y pueden dejar secuelas a largo plazo, pueden estar vinculadas a la asfixia, en trabajo de partos pretérminos, trabajo de partos prolongados, en presentaciones anómalas, en prolapso de cordón de muchas horas de evolución, hipotensión, de shock materno, policistolia, etc., anomalías placentarias, etc. Y condiciones neonatales inmediatas, la prematuridad es el problema más importante. Otras condiciones neonatales inmediatas desfavorables son el índice de Apgar bajo, sostenido, consecuencia de un sufrimiento fetal agudo, el sangramiento neonatal, el crecimiento intrauterino retardado y la posmaturez también que puede presentar esto. Factor de riesgo perinatal durante el embarazo, durante el parto, durante el puerperio y durante el recién nacido. Resumen. Muy bien, señores alumnos. ¿Alguna pregunta? Eso es todo lo que tenemos que programado esta clase para el día. Hola. Sí, doctor, aquí estamos. Despierten, pues, pucha, estamos con hipoglicemia, un caramelito, pues.
Muy bien, alumnos. Entonces nos vemos mañana con la siguiente clase. Sí, doctor, gracias. Muchas gracias, Ya, doctor. cortó. Hasta Gracias, luego. doctor. Gracias, doctor. Hasta Hasta luego. luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta Gracias, luego. doctor. Hasta luego.